Jesús, desde Río Bravo, Tamaulipas, México. Dios les bendiga en esta mañana ya de domingo. Estamos aquí nuevamente en este programa de enseñanza de la escuela dominical. Así que pues les damos la bienvenida a usted que está en casita ya escuchándonos, dándole gracias a Dios por este día que nos permite estar nuevamente aquí delante de ustedes para compartir una enseñanza más y que pues esta enseñanza pues no vuelva vacía, sino que realmente haga el efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hemos estado compartiendo todos estos domingos sobre Job y fíjense que estaba contando ahí las clases, cuántas son. Por lo regular el libro de Job nada más lo terminan en una sola enseñanza y en esta ocasión tenemos 7 enseñanzas y ya estamos en la quinta enseñanza sobre el libro de Job y pues vamos a seguir estudiándolo así casi por letra, lo que Dios quiere hablarnos a través de la vida de Job y cómo Job no solamente fue un testimonio, porque muchos creen que fue una historia de fantasía, es un testimonio que se aplica a la vida de hoy, no porque tú hayas perdido los camellos, porque hayas perdido las riquezas o los hijos, sino porque es una problemática que la iglesia pasa constantemente, que es pasar por el dolor, pasar por la prueba en un periodo de tiempo y mientras estés en ese periodo de tiempo, pasando tu prueba que Dios permita en tu vida, pues permanecer fiel a Dios, permanecer con integridad, permanecer como Dios quiere, es difícil porque siempre en los periodos de prueba, ahí vas a verte las duras y vas a ver que estás solo, pero no, realmente no hay quien te acompañe, solamente en la presencia de Dios cuando lo has buscado. Así que nuestra clase de hoy está basada en el capítulo 23 de Job y los primeros 6 versículos del capítulo 27 y vamos a hablar sobre la integridad de Job, que él se defiende. Ahorita vamos a hablar de ello, pero vamos a orar en esta mañana pidiéndole a Dios la sabiduría y el entendimiento para que cada palabra que en esta mañana comentemos, expongamos, pues sea de bendición, nos traiga beneficio a nuestra vida espiritual. Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder compartir esta clase sobre el libro de Job. Que esta palabra que vamos a hablar no solamente nos sirva en lo personal, sino que nos sirva en algún proceso que estemos atravesando y que realmente en el día de la angustia, en el día de la aflicción, tú estés presente con cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser entendidos, ayúdanos a tener el entendimiento y el discernimiento para poder afrontar las pruebas que tengamos que pasar en esta vida. Te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Haciendo un poquito recordatorio del domingo pasado, hablábamos que los amigos de Job, cada uno de ellos en el acompañamiento de la prueba, ya no había más quien lo acompañara a Job, ellos estuvieron los primeros 7 días en silencio, respaldándolo, y ese silencio le fue de mucho beneficio para el alma de Job en el momento de la prueba. Pero ¿qué pasa cuando después del silencio te vienen las voces acusadoras o te vienen las críticas o te vienen los juicios de las personas que estuvieron contigo en los momentos más difíciles y te sacan a la luz cosas que ellos se imaginan, que ellos piensan, que ellos perciben desde su óptica humana? Y afloran todo ese negativismo y todas esas cosas que están que ellos miran en ti, pero no miran la paja de su ojo, miran en ti y entonces quieren darte un veredicto sobre tu problemática sin saber a fondo lo que realmente Dios está haciendo con cada persona. A veces somos muy ligeros para criticar, somos muy ligeros para juzgar, somos muy ligeros también en nuestra percepción para entender, porque nuestro mundo o nuestro entorno es muy finito, muy pequeño, y desde nuestro mundo pequeño, desde nuestro mundito, comenzamos a juzgar cosas que no tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces ahora en esta clase de hoy vamos a ver cómo Job se defiende.
si pudiéramos llamarlo de esa manera. Ahora viene la respuesta a las acusaciones de los amigos de Job. Así recapitulando un poquito de lo que se dijo, los amigos, los tres amigos de Job, uno le decía que lo que le estaba pasando era porque había pecado en su vida, porque había rebeliones e iniquidades en sus antepasados, o en sus hijos, porque él había blasfemado o sus hijos habían blasfemado o pecado contra Dios, entonces que se merecía y que se arrepintiera de su pecado, ¿verdad? Entonces, cuando en realidad, bueno, nosotros que vemos ahora desde otro punto de vista esta enseñanza, vemos cómo todo fue algo que en el cielo, un acuerdo, por decirlo así, entre Satanás y Dios, de procesarlo para ver su integridad y para ver que no faltara a Dios. Entonces, nosotros que leemos la historia conocemos realmente el porqué de las cosas y vemos ahora un escenario diferente porque los amigos que están ahí a corta distancia de él lo critican por lo que ellos ven, por lo que ellos perciben, pero sin saber en el mundo espiritual que había un argumento, había ahí una plática entre el adversario de Dios sobre la vida de Job. Entonces, esta historia de eso se trata. Entonces, ¿cuántas veces lo que tú estás pasando, lo que tú estás padeciendo, algunos creen que lo que yo padezco, lo que yo estoy sufriendo es porque allá en el cielo el diablo se puso de acuerdo o hizo un acuerdo con Dios de calarme, ¿no? Y a veces lo que a veces padecemos nosotros son consecuencias de nuestras malas decisiones y le echamos allá la culpa que en el cielo algo está pasando. Hay que aterrizar las dos cosas. Una cosa es cuando tú has pecado, cuando hay consecuencias, cuando hay juicios, cuando vienen las consecuencias de las malas decisiones, cuando vienen cosas que a tu vida, procesos por la falta de integridad, por la falta de ocuparse en las cosas de nuestra vida, por consecuencias de uno mismo que tomó decisiones equivocadas y otra porque Dios permita una prueba para pasar, para pesar tu integridad, para pesar tu obediencia. Entonces son dos cosas muy distintas y a veces nosotros nos sentimos los Job contemporáneos que, nadie ha sufrido como yo y a veces está sufriendo porque es la consecuencia de tu mal actuar. Entonces, de entrada, de eso vamos a hablar en esta mañana. Entonces, nuestra verdad central de esta clase dice: los creyentes deberían procurar vivir con integridad. ¿Por qué habla de procurar? Es porque la palabra procurar nos da una connotación, es si tú quieres, si tú tomas la decisión, tú puedes vivir o tratar de vivir en una integridad el resto de tu vida. Pero ¿qué pasa cuando en el transcurso del tiempo te cansas de vivir bien? Te cansas de ser íntegro, te cansas de vivir la vida correcta y dices, yo ya no quiero, yo ya me cansé, voy a hacer lo que me da la gana, o ya no me voy a cuidar, o ya no voy a hacer eso. ¿Qué pasa cuando en el transcurso del tiempo tu fe, tu integridad, el tiempo es un factor importante para que tú conserves tu integridad? Entonces, el tiempo también es una prueba de si realmente tú eras de verdad o eras nada más por beneficios de Dios. Entonces, en esta clase de hoy vamos a hablar de eso. Vamos a ver cómo Job responde a las acusaciones de sus amigos. Recordemos que Job era un hombre inocente. Dios lo describió como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como lo dice el versículo 1 el versículo 8 del capítulo 1. Pero después, cómo viene la serie de tragedias que le pasan, las acusaciones de los amigos de que era todo porque él era un pecador, y en lugar de los amigos de ayudarlo, pues estaban acusándolo realmente. Entonces, como después de estar en un momento de silencio, un tiempo de silencio, se vuelven contra él en restregarle el pecado y decir que por causa del pecado había venido la fatalidad a su vida. Por eso en esta clase Job se defiende e insiste en que todo lo que él había hecho
lo había hecho con honestidad e integridad. Entonces, yo he sido íntegro, he sido honesto, no le he faltado a Dios. Algo está pasando que en el mundo espiritual yo no lo percibo, pero algo está pasando, y eso es lo que Job trata de explicar. Y vamos a leer ahí Job 23. Si usted tiene ahí su Biblia, Job capítulo 23, donde el mismo Job, por causa de su integridad y de que él había actuado con honestidad, pues trata de defenderse. Dice capítulo 23, respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Entonces aquí el libro de Job es uno de los libros más antiguos. La doctora Angélica nos ha estado hablando un poquito de la Biblia. ¿Sabías que? En el programa de ella, y comentó en uno de los programas que es uno de los libros más antiguos, y en el orden cronológico debería de ir Génesis, Éxodo, Levítico, y en el más o menos entre esos libros debe de estar contemplado en la cronología como se escribió el libro de Job. Entonces es uno de los libros más antiguos antes de que se terminara el Pentateuco. Y tiene razón lo que la doctora Angélica está enseñándonos, porque sí es uno de los libros más antiguos donde recordemos que la descendencia de Job y de los amigos de Job son de los hijos de Noé que cuando después del diluvio se extienden se llena la tierra de la gente y se comienzan a manejar por los principios que Noé deja establecida para las generaciones que le nacen, de no pecar contra Dios, de no hacer lo malo para que no viniera juicio nuevamente como el diluvio. Entonces, en base a cosas terrenales, a esos principios terrenales y a esa sabiduría terrenales, se basaba los principios de los antiguos. Y ya después de ahí viene la descendencia de Abraham, que es el pueblo de Dios, que Dios lo aparta, siendo de Ur de los Caldeos, Dios lo aparta para hacer un pueblo y darle una enseñanza conforme al corazón de Dios para que se viviera de acuerdo a Dios. Entonces menciono esto por el libro de Job, que aquí habla Job de me voy a ir al trono de Dios. No lo dice así, pero lo quiere decir en estos primeros 3 versículos de Job 23. Dice: ¿quién me diera a entender o quién me llevara hasta el trono de la gracia, hasta el trono de Dios, que Dios lo juzga todo, y presentar mi queja y presentar mi defensa, que yo he sido honesto, he sido íntegro de ante su presencia? Así que eso es lo que habla Job. Sigo leyendo ahí el versículo 4. Y llegaría al trono y expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. O sea que él se iba a defender siendo su propio abogado. Y menciono esto porque aquí Job, que es uno de los libros más antiguos, nos da una referencia del tribunal de Cristo y nos da una referencia del juicio del trono blanco, que habla Apocalipsis y que habla ahí el libro de Mateo. Entonces, ¿cómo vamos a ser juzgados? Conforme a nuestras obras, conforme a nuestros hechos en esta tierra, conforme hasta lo que pensaste vas a ser juzgado. Todo está anotado en los libros. Entonces aquí está diciendo Job: yo iría ante la presencia de Dios y expondría que hasta no tuve ni pensamientos impuros, no tuve pensamientos malos, hablando de nada más pensamientos, ahora de acciones mucho menos, ¿verdad? Entonces aquí habla que yo expondría delante de Dios, delante del juez que habla la palabra, expondría mis argumentos y yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijese. Contendería conmigo con grande fuerza, ¿no? Ante él me atendería. Y allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. ¿Por qué? Porque al Dios, al juzgar mi caso, al juzgar mis hechos, me daría la razón o tendría sustento mi defensa. Eso es lo que está diciendo Job.
Entonces, en estos primeros 7 versículos habla de que él iría a la presencia de Dios, que es el único que puede juzgar, el único que te puede decir lo bueno o lo malo, y el que realmente va a hacer que tu vida cambie o padezcas, ¿verdad? Entonces Job trató de explicar a sus amigos que no simplemente se sentía incómodo, sino que padecía un dolor insoportable. Imagínense la prueba. Yo cuando estaba estudiando la clase, ¿cuánto duró la prueba de Job? La prueba de Job no duró nada más 7 días. La prueba de Job duró meses. Entonces, estar en un dolor constante durante 7 meses y en ese dolor constante estar escuchando argumentos que te acusen cuando realmente tú no le has fallado a Dios y te has mantenido en integridad, es difícil poder manejar en el ámbito emocional y en el ámbito físico, tener un dolor y a la vez estar presionado que por tu culpa o por tu pecado estás padeciendo ese dolor y mereces el castigo. Entonces hay una lucha en la mente de una persona cuando está siendo procesado, y en lugar de traer paz a su mente cuando estás en medio de la prueba, a veces le cargamos más. ¿No le ha pasado a usted que usted aparentemente por fuera está normal, pero en su mente hay una revolución de pensamientos y de cosas que están pasando, y llega alguien y en lugar de ayudarle y darle paz a su mente, le trae tormento? Lo atormentan todo el día, lo atormentan por la noche y lo atormentan ya para irse a acostar, y todavía la persona no tiene sabiduría para que esa tormenta que la persona tiene de pensamientos, de dolor, de angustia por el proceso que está pasando, todavía tú le cargas más tormento a su mente para que no razone o para que no le pida a Dios paz. Por eso nosotros al menos yo lo hago cuando oro por alguien, siempre le he pedido a Dios paz. Paz, o sea, independientemente si trae dolor, independientemente si tiene un problema con los hijos, un problema legal, un problema de cualquier tipo, lo primero que yo siempre le pido a Dios por alguien que oro es dale paz. Porque en medio de la paz, Dios te va a traer una respuesta realmente a tu mente y a tu corazón. Cuando una mente no está en paz, no puedes entender argumentos, no puedes razonar, no puedes pensar, no puedes llegar a pedirle a Dios ayuda. Entonces, lo primero que una persona necesita para ayudarla y para que le pida a Dios es paz. Entonces, Job se sentía incómodo por la lucha, no solamente que estaba sin nada, sino ahora con una enfermedad y con unos amigos que en lugar de traerle paz le estaban trayendo tormento a sus oídos, a su mente, a su corazón. Entonces no podía pensar con claridad cómo pedirle a Dios ayúdame. Hasta para eso, para pedirle a Dios ayuda, hay que tener paz para poder decirle ayúdame. Alguien no lo va a decir por ti, uno lo tiene que decir. Job explicó cómo presentaría su caso ante Job y que él tenía la fe de que en la justicia de Dios y en su propia capacidad su caso podía tener solución. Si yo voy delante de Dios, mi caso tendrá respuesta, porque Dios, al escuchar mis argumentos, pero para poderlo hacer eso, se necesita la paz mental. Discúlpeme que se lo diga de esa forma, porque tengo que ser muy directa. Hay gente que en lugar de traerte paz mental, son un aguijón a tus oídos y un aguijón a tu cerebro para no dejarte pensar, para que tú pidas a Dios como se debe. Entonces aquí Job dice, si yo voy y me presento delante de Dios, al trono de Dios, con una mente en paz, sobria, yo voy a poder defenderme, presentar argumentos, y Dios, que es justicia, actuará a mi favor, me ayudará. Versículos 8 y 9 del capítulo 23 dice, he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Hablando de las dimensiones donde Dios pueda estar. Quizás Dios está en lo oculto y yo no lo entiendo. Por eso habla ahí de una ubicación
que da Job, ¿dónde puedo encontrar yo a Dios? Está oculto a mi vista, pero si yo realmente tengo una paz en mi corazón, puedo ir directamente y entrar al trono de su gracia. Job se sentía como si Dios estuviera completamente oculto de él por la situación abrumadora, la situación de densa, pesada, de que todavía estaba sufriendo un dolor físico, un dolor emocional, un dolor psicológico, y todavía vinieron los argumentos negativos y los juicios negativos de los amigos contra su vida. Entonces él pensaba que Dios quizás estaba en lo oculto y él no podía entrar, porque conocemos los acontecimientos que tuvieron lugar en la corte celestial. Entendemos que la fe de Job estaba siendo probada. Todo lo que Job sabía era que no podía encontrar a Dios, porque estaba solo en la problemática, en el problema. Se había quedado solo. A veces te vas a quedar tú y yo solos en un problema, pero no debes de perder tu fe. A veces Dios te va a soltar, como le dijo a Pedro, Pedro, el enemigo Satanás ha venido a pedirte que te suelte para que te zarandee, y yo le he dado el permiso, así que te voy a soltar, pero yo le voy a pedir a Dios que en medio de la soltada que te dé, tu fe no falte. Eso estaba pasando Job. Dios lo había soltado y no podía intervenir todavía porque estaba en el periodo de la prueba. Entonces, a veces en el periodo de la prueba, si tú tienes una sólida relación con Dios y una integridad, al soltarte a Dios, es en ese periodo de prueba, tu fe te va a hacer prevalecer o mantenerte firme, aunque estés soltado en medio de la adversidad. Entonces, así como le pasó a Pedro, que el Satanás vino a zarandearlo, mientras estuvo en la zaranda, mientras estuvo en el movimiento de la prueba, la fe de Pedro se mantuvo porque hubo alguien que estuvo intercediendo por él para que su fe no faltara. Hay un monje del siglo XVI, Juan de la Cruz, que estaba padeciendo ese tipo de situación, cuando de la soledad. Argumentó pasar por las noches oscuras del alma y Dios le contestó. Cuando sentimos que Dios no responde, nos da la oportunidad de soltar intencionalmente otras cosas y abrazarlo a Él. Dios puede usar estos momentos para llevarnos a una relación más cercana. ¿Qué quería Dios? Todavía, aparte de la integridad de Job, una relación más cercana con Job, más intensa con Job. Ahora vamos a ver qué dice sobre la integridad de Job, cómo la defiende a partir del versículo 10 en adelante. Dice, mas él conoce mi camino, hablando de Dios, conoce mi vida como es. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Mismo Job se estaba poniendo, que estaba siendo pasado por el fuego, por la prueba del fuego, donde se iba a ver su integridad o se iba a ver su falsedad. El fuego, usted sabe que el fuego saca los metales que son oro y los que no son oros. Ahí en el fuego se conoce realmente cuál es el verdadero. Entonces, la integridad, el símbolo de la integridad se conoce también como el oro. Por eso muchas cosas en el tabernáculo tenían oro, porque significaban la integridad. Y ahora en este caso, Job estaba defendiendo su integridad. Hasta este punto, Job no había refutado directamente las acusaciones de sus amigos. Un patrón en continua, como dice Job 10 al 12. Job insistió que él era puro y obediente a los mandamientos de Dios. Job profundizó su afirmación de inocencia al decir que saldría puro como el oro si Dios lo pusiera a prueba. Recuerde, Job no se daba cuenta de que ya estaba en medio de la prueba. A veces nosotros no pensamos
que estamos en medio de la prueba. A veces nosotros pensamos que Dios nos dejó solo, pero aquí Job ya estaba pasando el medio de la prueba y estaba ya avanzado en el proceso de su problemática. Por eso él dice, ojalá Dios me pusiera a prueba, pero él no sabía que ya estaba en medio de la prueba, estaba siendo consumido en fuego de la prueba para ver si era íntegro. Él desconocía el argumento celestial, él desconocía lo que había pasado en el cielo. Job afirmó que no se había alejado de los caminos de Dios, pero sus palabras probablemente parecían haber caído en oídos sordos. Muchos creyentes enfrentan críticas similares cuando pasan por momentos difíciles, pero podemos mantenernos firmes creyendo con confianza que Jesús nos llevará a la victoria final. El libro, vamos ahora a capítulo 27 del 1 al 6, porque aquí registra un voto que Job hace en medio de su prueba. Capítulo 27, versículo 1 al 6. Reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos los días de mi vida. Entonces aquí hace un voto en estos versículos del 1 al 6 del capítulo 27, hace un voto con una determinación de defender su integridad y ser íntegro hasta el final de sus días. Job. Este capítulo registra el máximo recurso legal en nuestra sociedad, un voto en el nombre de Dios viviente. Aunque Job se sentía que Dios lo había maltratado al hacerlo sufrir, Job sabía que no había ninguna autoridad superior a la que él pudiera apelar. Job juró que no hablaría maldad ni mentiras. Esto no significa que Job estuviera afirmando que nunca diría una mentira por el resto de su vida. Más bien estaba diciendo que reconocer la culpa o confesar pecados no cometidos sería pronunciar falsedad. Aceptar o estar de acuerdo con las afirmaciones de sus amigos en su contra era algo que Job nunca haría. Entonces, los argumentos que le presentan, tú estás en pecado, hay rebeliones, hay iniquidad en ti porque algo está mal, él no los aceptó. Yo me he mantenido íntegro. Dios es en última instancia justo y él absolverá y verá mi integridad, verá mi corazón, que yo no he blasfemado y que yo no he hecho nada en contra de él. Eso es lo que habla esa parte de Job. Ahora regresamos otra vez al capítulo 23, donde vamos a hablar de los versículos 13 al 17, que es para terminar este libro. Pero si él determina una cosa, hablando de Dios, todavía defendiendo su caso, sus argumentos, Job, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Yo no puedo, si Dios quiere, lo que Dios quiera, ahora sí, lo que Dios quiera, eso va a pasar. O sea, yo no puedo mover en la soberanía, yo no puedo mover la soberanía de Dios y lo que Dios ya tiene marcado para mí, no lo puedo mover. Me tengo que sujetar porque soy creación de Él, soy hecho a su imagen y ella tiene la prueba que me tiene asignada, no la puedo cambiar. Él es el que lo va a cambiar si Él quiere. Eso es lo que está diciendo en los versículos 13, 14. Él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en Él.
cosas que uno no puede cambiar, cosas que uno puede decir, ay, ahora quiero que Dios me haga ese tipo de prueba. No lo determinas tú, lo determina Dios. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente, porque no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro. Así que lo que Dios determine hacer conmigo, pues yo voy a tener que reconocerlo, que todo su poder, toda la prueba proviene de Él, y si la permite en mí, es que algo quiere Él hacer en mí. Eso era lo que estaba argumentando Job. Aunque Job fue despojado de casi todo lo que tenía, él se aferró a lo único que le quedaba, que era su integridad. Se quedó sin hijos, se quedó sin riqueza, se quedó sin esposa, y los amigos que tenía, pues qué clase de amigos tenía, ¿verdad? Entonces lo único que me queda es, yo no he hecho cosas malas, he guardado mi integridad, y con esa me aferro a esa fe de que yo he sido íntegro con Dios, o he tratado de ser íntegro con Dios. Quería desesperadamente presentarse ante Dios, pero al profundizar en el carácter de Dios sabía que no podía hacer nada. Lo que Dios determinara, aún con su integridad, lo único que Él puede decir, Dios ha dado, Dios ha quitado, y Él sabe qué prueba viene a tu vida y a mi vida, solamente depende de Él. Dios no solo es justo, sino también es soberano, y no podemos mandarlo en qué tipo de pruebas quiere. Ay, esta sí la quiero, esta no la quiero. Él determina cuál te va a dar y cuál puedes tú vencer, cuál puedes tú pasar, y en cuál vas a quedar también. Aunque Job se declaraba totalmente inocente, Dios en última instancia lo que quiere hacer lo va a hacer con tu permiso o sin tu permiso. La confianza de Job colisionó con su reverencia y temor a la soberanía de Dios. Por primera vez alguien habla de la soberanía de Dios, y ese es este libro de Job, donde Job dice, Dios en su soberana voluntad yo no la puedo cambiar, porque Él ya tiene determinado las acciones y las cosas que me van a pasar a mí. Yo lo único que puedo hacer durante el proceso que Dios determine es mantener mi integridad. Entonces, todo hombre y toda mujer en esta tierra, independientemente de las pruebas que vengan a su vida, lo único que puede hacer en ese proceso de prueba es mantener su integridad. Y es lo que a veces, muchas de las veces, nadie quiere mantener su integridad. Es lo primero que avientas cuando pasa un proceso de prueba en la vida. Decir, ay, me vale, ya no voy a guardarme, ya no voy a hacer esto. Y es lo que uno debe de conservar hasta el final del tiempo de la prueba. La prueba tendrá un tiempo de meses, de días y quizás hasta de años, pero Dios está probando durante esos meses, durante esos días, en ese lapso de tiempo que para nosotros son días y meses, para Dios no es nada. Está probando si te mantienes íntegro en tu corazón hacia Dios. Entonces, a veces nosotros pensamos, nadie ha sufrido como yo, pero no has sufrido nada para lo que Dios quiere procesar dentro de tu corazón. Y eso es lo que Job decía, no puedo hacer nada contra la soberanía de Dios, pero lo único que yo puedo hacer desde esta carne, desde este lado, es mantenerme firme, mantener mi integridad, mantener mi fe hasta el final de la prueba o hasta el final de mi vida. Eso es lo que Job decía, y lo único que podía presentar defensa delante de Dios. En las Escrituras lo vemos derramando tanta misericordia como también tanta ira a Dios. En la soberanía de Dios, Dios puede ser grande en misericordia, pero también puede airarse contra el hombre. Esa es la soberanía de Dios, mantener una perspectiva adecuada de quién es Dios nos va a ayudar a cada uno de nosotros a recordar y a obedecer sus palabras. Entonces, si alguien usted tiene que tenerle temor, miedo reverencial,
es a Dios, porque si Él quiere te quita el oxígeno y te desapareces de esta tierra. Si Él quiere te da todo lo que tú necesitas y te haces un hombre próspero y poderoso. Pero si Él quiere, está la soberanía de Dios. No podemos manipular las cosas que están a nuestro alrededor porque todas dependen de lo que Dios ha determinado hacer para cada uno de nosotros. Job se describió como abrumado por el terror de la presencia de Dios. ¿Qué puedo hacer contra lo que Dios ya ha determinado hacer con mi vida? No puedo mover nada, no puedo hacer nada. Hasta el punto de enfermarse. Su comprensión del poder de Dios había llenado de humildad a Job. Estaba apelando al Creador todopoderoso, omnisciente y siempre presente. Algunos cristianos ven a Dios solo como un Padre bondadoso y amoroso, que quiere lo mejor para ellos. Aunque esto es parte de su carácter, nunca debemos de olvidar que Él también, que nuestro Dios, es el Creador y nuestro juez soberano. Se nos ha dado acceso a Dios a través del sacrificio de Jesús. No solo podemos recibir perdón de nuestros pecados, sino también podemos presentar peticiones ante el mismo trono como lo hizo Job. Sin gracia, sin la gracia de Dios como lo estamos viviendo nosotros, Job presentó su caso ante Dios con un sustento que se llamaba integridad, un sustento que se llamaba fe. Entonces, la fe y la integridad en nuestras vidas nos hacen poder estar ante el trono de Dios y defender nuestro caso ante Él. Y ahora con nosotros, eso lo hizo Job en tiempos cuando Cristo no había venido a morir en la cruz y a pagar el precio por la humanidad. Ahora que usted y yo tenemos a Cristo y ha pagado el precio en la cruz, tenemos ese acceso ante la presencia de Dios y podemos presentar nuestro caso, pero ese caso debe de ir respaldado, sustentado con una legalidad que se llama la sangre de Cristo y una fe inquebrantable y con una integridad inquebrantable en nuestra vida. Si no lo tenemos, Dios no nos va a hacer, vamos a llamarle así, caso. O nuestro caso no va a tener garantía de una victoria. Al igual que Job, nosotros debemos de recordar que nuestro Dios es el juez eterno. La reverencia resultante puede conducirnos a la sabiduría que nos guía a una vida eterna. Así que todo este capítulo 23, todo el capítulo 23 y los primeros 26 versículos desde el 27 habla de cosas que vamos a sacar aquí. Habla de que Dios es el juez de todas las cosas, que Él es omnisciente, que Él es soberano, que Él permite todo lo que pasa debajo de este sol sobre la humanidad. Está determinada dentro de la soberanía de Dios. También estos capítulos hablan que Él es el único que puede obrar con justicia a nuestro favor, pero también habla de que si no hay una integridad y una fe de parte de nosotros, pues no vamos a salir bien librados de ese juicio. Y de eso Job no puede hacer nada contra las decisiones y las soberanas cosas que Dios ha determinado para su vida. Entonces, así como Job, nosotros podemos argumentar que a través de Jesucristo somos justificados y somos limpios por la sangre de Jesús y que Él puede atender nuestro caso siempre y cuando haya integridad y fe. Entonces, en esta mañana, la clase de hoy, Job nos deja algo muy importante que es, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vamos a poder mantenernos con la cabeza levantada para poder presentar nuestra defensa ante Dios. Esa fe debe de ir acompañada de un corazón íntegro. O sea, cuando hablo de un corazón íntegro, es tus intenciones que realmente están demostrando. Si nada más lo buscas por interés a Dios
o si realmente lo buscas porque Él es tu Padre, porque Él es tu Salvador, porque Él es tu Dios. ¿Cuál es la intención dentro de ese corazoncito que a veces se sale de la raya? ¿Cuál es la intención realmente de cada ser humano que se presenta delante de Dios presentando un argumento barato de que lo defienda, cuando en realidad nada más quiere los puros beneficios? Entonces, ese corazón realmente debe ser un corazón sincero. La palabra sincero es sincera, sin nada que le dé una carátula de bueno, una carátula de buen cristiano, una carátula de buen esposo, de buena esposa, una carátula de buen hermano, de buen cristiano, sino que realmente lo que eres por fuera o por dentro lo demuestres por fuera. De eso habla la sinceridad y la integridad. Entonces, Pedro, volviendo a Pedro, Pedro sí tenía un corazón sincero, pero lleno de defectos. Tenía sinceridad de que realmente amaba a Dios, pero no sabía, sus defectos cubrían ese amor, y por eso Jesús le dice, yo voy a orar por ti, Pedro, para que tus defectos no cubran tu amor, tu sinceridad ante Dios, y se destapen realmente ese amor que tú sientes hacia el Padre. Yo voy a orar para que tu fe permanezca y no seas vencido en la turbación, en la zaranda, porque la zaranda es el tiempo donde estás moviéndote, en la que puedes caer. La zaranda está en un constante movimiento en el que puedes perder el equilibrio y caer. Y mucha gente, en la primera movida que te da la zaranda, caes. Entonces, nuestro Señor Jesucristo siempre está en una oración constante para que el que le ha conocido no caiga. Y a veces caen por cualquier cosa que no debería uno de caer. ¿Qué nos dice Dios? Vivir en un mundo caído significa que el sufrimiento es inevitable para nosotros y las personas que amamos. Estas pruebas pueden estremecernos y hacernos cuestionar nuestras creencias más profundas, pero debemos aferrarnos a nuestra fe en Jesús, quien prometió estar con nosotros en todo momento. Yo no los voy a dejar solos, yo voy a estar ahí orando para que tu fe no falte. Debemos apoyarnos en la palabra de Dios, debemos de apoyarnos en los demás hermanos creyentes y depender del Espíritu Santo, que es el que nos va a consolar, el que nos va a guiar en cada momento difícil para que vivamos una vida con integridad. No puedes dejar, ahora en este tiempo contemporáneo, no puedes dejar al Espíritu Santo fuera de tu vida, porque es el único que te va a ayudar. El pastor te puede ayudar a orar. El hermano más espiritual de la iglesia te puede ayudar a orar. Pero en el momento de la prueba, el hermano más espiritual y el pastor no van a pasar la prueba, la vas a pasar tú. Nadie puede ir a contestar tu examen, tú lo tienes que hacer de manera personal. En aquellos tiempos, bueno, no sé si todavía existan, había exámenes orales, donde el maestro te preguntaba y tú le contestabas sin tener que alguien te copiara de un libro o alguien te dijera cómo contestar. Lo que realmente había dentro de tu corazón de conocimiento, en ese momento lo aflorabas. Nadie te podía ayudar. Entonces, esto es la vida cristiana es como un examen oral. Todo lo que aprendiste, todo lo que entendiste, todo lo que el Espíritu te enseñó, todo lo que Dios te ha dado, en el momento de la prueba oral, nadie te va a ayudar más que lo que hay dentro de ti. Ese es el argumento que vas a tener para sustentarte y confrontar la prueba que viene. Pero si tú nunca has tenido nada dentro de tu corazón y has dependido nada más de lo que te predica el pastor, de la oración del pastor, de la oración de los hermanos, y a ti no te ha costado nada, esa prueba va a ser fallida. Se necesita que realmente haya un tesoro y un potencial dentro de nuestro corazón para que en el momento de la prueba pueda ser pasable. Son pruebas que nadie te puede ayudar.
son pruebas que solamente el que está en Cristo y el que está buscando a Dios se va a notar realmente ese tipo de peso, es lo que yo le llamo peso de gloria, realmente ese peso de gloria por la búsqueda de Dios, por la fe, por la integridad, por todo lo que tú has buscado en la presencia de Dios, en el momento de la prueba te va a ayudar para pasarla. Entonces, Job estaba defendiendo su causa y estaba diciendo, el único que me puede juzgar, el único que me puede dar un veredicto es Dios. Es Dios. A veces hacemos cosas externas que nada más se caen en algo externo y creemos que por la fachada, que por lo externo que presentamos, somos santos, íntegros y con una fe inquebrantable, pero no somos nada. La fachada debe de ir de acuerdo a lo que hay dentro del corazón. ¿Para qué te engañas presentando una fachada de santidad o de buen cristiano cuando en el momento de la prueba eso no te va a servir? En el momento de la prueba eso no te va a ayudar. Realmente te va a ayudar lo que hay dentro de tu corazón. Y en esta mañana yo diría, ¿qué hay dentro de tu corazón? ¿Qué potencial de Dios o qué potencial de carnalidad hay dentro de tu corazón para que en el momento que se presente la prueba, cómo vas a responder? Entonces, la Biblia es muy clara. El apóstol Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿De dónde viene de la abundancia? O el tesoro viene de la abundancia de nuestro corazón. Entonces, si tú no tienes un tesoro de integridad y de fe en tu corazón, ¿con qué vas a responder en el día de la prueba de fuego? Hay mucha gente que necesita ayuda, pero la gente realmente no quiere cambiar. Hay gente que está pasando por dolor, por lucha, por prueba, por momentos difíciles, pero quieren que todo se lo hagan. Y aquí se necesita rendir nuestra voluntad a Dios. Oramos por gente que está enferma, pero no viene a la iglesia. Oramos por gente que tiene problemas en su hogar, pero no viene a la iglesia. Entonces, y si no vienes a la iglesia, si no das unos pasos físicos hacia un lugar a buscar ayuda, ¿irás a dar pasos espirituales para realmente rendir tu vida a Cristo? Porque de esto se trata, de rendir tu vida y someterla a Dios. Pero si se te hace difícil ir a dar unos pasos físicos y buscar que alguien te ponga la mano y ore por ti, ¿irás a rendir tu voluntad? Es más difícil. Sí, oramos y en la misericordia de Dios y por la fe Dios se mueve, pero se va a presentar otro problema y así te vas a ir gastando tu vida en que alguien ore por ti y tú nunca rendir tu vida a Cristo. Ese es el evangelio que se está viendo el día de hoy. Gente que quiere el beneficio, gente que quiere que oren por ella, gente que quiere que le facilite las cosas, pero gente que no quiere rendir su vida a Cristo. No quiere someter su voluntad a la voluntad de Dios. Porque al someter tu voluntad a la voluntad de Dios, vas a tener que vivir una vida íntegra, una vida apartada, una vida que le agrade a Dios, una vida con fe. Y ya nadie quiere tener fe, ya nadie quiere que le cueste nada. Quieren todas las cosas fáciles. Y la Biblia dice que el cristiano, las cosas no van a ser fáciles. Pero en medio del problemas tú vas a tener con Cristo y sin Cristo. Siempre va a tener problemas. La diferencia es que con Cristo Él te va a dar la sabiduría, el entendimiento para pasar cada prueba. Y sin Cristo, ahí vas a estar topando sobre todo en cualquier cosa. Y sufriendo y padeciendo. Y quizás con pérdidas. Entonces, en esta mañana yo te vengo a presentar un evangelio en el que tú tengas una relación con Dios. Tú. No que alguien la tenga por ti.
Aquí no se trata de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, pues que la inteligencia artificial te busque la palabra, que la inteligencia artificial te haga el resumen, que la inteligencia artificial te haga la tarea, que la inteligencia artificial también coma por ti, que la inteligencia artificial también trabaje por ti, que también la inteligencia artificial muera por ti. Aquí no se trata de eso, se trata de que tú tienes que enfrentarlo, confrontarlo. Y hay gente que ya se hizo muy holgazana, muy perezosa, que, ay, no, que me lo hagan, ay, no, que oren por mí, ay, que me levanten la mano si quieren que yo adore a Dios, ay, que me digan qué digo, amén. O sea, hasta las palabras, donde la gente ya no está acostumbrada. Sí, su trabajo ni físico, ni espiritual, ni emocional, ya no quieren hacer nada. Esa es una generación. Cuando estás acostumbrado a que todo te regalen y no te cueste. Entonces, cuidado porque estamos en una generación que no está impuesta a trabajar. Estamos en una generación que se está haciendo con malos hábitos y está terminando una generación de los que ya ahorita tienen 70, 80 años, están concluyendo y realmente las nuevas generaciones que están quedando, el día de mañana se va a perder el conocimiento y se va a perder la enseñanza, como dice la palabra, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará. Entonces, a los niños se dejó de instruir, a los niños se dejó de llevar al templo, a los niños se dejó de inculcarles el temor a Dios y el día de mañana esos niños van a ser delincuentes, esos niños van a ser malas personas, esos niños van a vivir mal porque no se les inculcó la presencia de Dios o los principios bíblicos. Entonces, hace semanas predicaba el hermano Joel de cómo hacer un delincuente en casa. No lo corrijas, no le digas, no le hagas, no le pongas reglas, dale todo lo que quiere. Y así estás haciendo un delincuente en casa, porque se va a creer que lo merece todo y no va a saber trabajar. Entonces, en la vida cristiana se necesita una relación con Dios. Si usted está creyendo que en la iglesia la relación con Dios la van a hacer los pastores o los encargados, está equivocado. La relación con Dios es algo personal. Usted tiene que querer buscar el rostro de Dios, usted tiene que querer buscar entender la palabra. Lee la Biblia y no la entiende, algo está mal en su vida. ¿Cómo va a ser posible que todos los días presente una lectura bíblica y su vida no cambia? No puede ser posible que tú estés leyendo, lo digo por la iglesia remanente fiel, porque nosotros tenemos lecturas diarias. No puede ser posible que tú como iglesia estés constantemente leyendo la Biblia y te ves una vida fracasada. Fracasada espiritualmente, fracasada en lo profesional, fracasada como familia, fracasada que no se te ve la prosperidad. Y no hablo de dinero, prosperidad es continuo avance, eso es prosperidad. Avanzar, 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 avanzar sin obstáculos, eso es prosperidad. Si tú lees la palabra y no pasa nada en ti y te ves con la cara de amargado y sin que no se te ve Cristo en el corazón, no se te refleja Cristo en la carne, no se te refleja Cristo en los ojos, no se te refleja Cristo y estás leyendo la Biblia, algo está mal en ti. Porque la Biblia o la palabra te tiene que cambiar la mente empedernida, te tiene que cambiar la mente cauterizada que te tiene ahí arrumbada en un lugar en la casa sin hacer nada esperando la muerte. Hay mucha gente que está nomás viviendo al trancazo, discúlpeme que se lo diga así, viviendo por vivir y no está realmente apreciando estos tiempos el de la visitación de la presencia del Espíritu Santo. Tú deberías de tener revelación, tú deberías de tener sueños, tú deberías de tener éxtasis, visiones de las cosas de Dios, pero si no las tienes, palabra reveladora, quieres profetizarle a todo el mundo y vives una vida problemática. Quieres profetizarle a todo el mundo y vives un caos en tu casa, no puede ser posible. Si profetizas en la iglesia y profetizas a todo mundo y tú vives una vida de destrucción, es equivocada tu profecía. Eres como el que yo hablé el lunes de la enseñanza. Eres como un Balán, vidente, caído de ojos abiertos. Caído porque destruida su vida, destruida su casa y profetizando a otros.
Eres un vendido y seducido por el mundo. Entonces, cuando tú lees la palabra y tú dices tener una relación con Cristo, una relación con Dios, se te debe de aflorar, se te debe de ver los frutos en tu vida. Menciono esto, y usted dice, ya la hermana se salió de contexto. No me he salido de contexto, porque estamos hablando que el único argumento que presenta Job para defender su causa es: yo he sido íntegro. Me están diciendo que soy pecador y que hay iniquidad y que hay esto y que hay el otro y que por eso me lo merezco, pero yo he sido íntegro. Y ahí está Dios, que puede decir si mis palabras tienen peso o no de que he sido íntegro. ¿Tú podrías decir en esta mañana que has sido íntegro? ¿Tú podrías decir que tu fe no ha tambaleado y que no ha caído? Si no lo puedes decir, no es que no haya solución. Puedes comenzar a hacerlo, puedes comenzar a cambiar, puedes comenzar a tratar de vivir una vida íntegra, como leí yo la verdad central. Debemos de procurar, de tratar de vivir una vida íntegra todos los días, no nada más el domingo para que vengas a hablar en lenguas. Con lenguas o sin lenguas, la integridad se ve en tu corazón, en tus acciones. Entonces, hay un mundo que nos observa y que realmente está viendo si tú eres un falso cristiano o eres un verdadero. Pero vamos a olvidarnos del mundo. Realmente, cuando tú te presentes delante de Dios para defender tu causa, ¿tendrás peso? ¿Tendrás sustento legal de que yo he sido íntegro como lo fue Job? Hay que cambiar. Hay cosas que cambiar, hay que reflexionar en esta mañana y hay que cambiar las cosas que realmente nada más nos están entreteniendo. Yo se lo digo con todo mi corazón: no pierda su tiempo, no se entretenga nada más por entretenerse. Realmente busque de Dios ahorita que puede ser hallado. Búsquele ahorita que usted tiene la capacidad mental para buscarlo. Búsquelo ahorita que hay tiempo, así dice el canto. No desperdicie su tiempo, que mañana muy tarde será. Es el canto del hermano. Lo canta también Rosy García, pero el hermano Medina. Que me fui a los 90 cuando salió ese canto. Así que hay mucha gente que está acabándose la vida en nada. Discúlpeme que se lo diga así, pero si no se lo digo yo, bueno, al menos en lo que compete a mí, yo no me voy a quedar con nada. Es necesario volver a Cristo. A mí siempre me pregunta la pastora, a veces que nosotros nos ponemos a platicar: ay, ¿qué le voy a predicar en la iglesia? Y yo le digo: predícale la fe. Y luego me dice ella: ¿qué necesitará la iglesia? Le digo: salvación. ¿Por qué salvación? Porque dejan de percibir o de estar en el primer amor y después se les enfría el amor y se les enfría la devoción y están peor que un pecador que nunca ha conocido. Cuando la mente se ha cauterizado y a veces mucha gente se siente que está bien. El problema es que han llegado los tiempos en que hay mucha gente que no se siente que le esté fallando a Dios. Hay mucha gente que se siente que sigue guardando su integridad y ya la perdió. Entonces, cuidado cuando tú lees la Biblia y no sientes nada. Cuidado cuando tú lees la Biblia y no hay un cambio en ti. Cuidado cuando tú sigues teniendo problemáticas por tu mal carácter. El cristiano, el carácter debe de estar controlado por el Espíritu Santo. Hay cristianos peleoneros, hay cristianos soberbios, mentirosos, celosos. O sea, no debe de haber esas obras de la carne en ti. Y si esas obras de la carne saltan, es porque el Espíritu no tiene control en tu vida. Y si el Espíritu no tiene control en tu vida como un fruto, entonces el texto lo estás tirando por la borda. El texto no te está haciendo efecto. Lo digo
bueno, voy a hablar de mi iglesia, por mi iglesia que está leyendo la Biblia. Tienen una encomienda de leer todos los días la palabra de Dios y reportar. Y el que reporta en el chat de la iglesia, el que reporta y no se le ve cambio, se está haciendo menso. Te lo digo en griego, te estás haciendo nortos. Menso, en español. Si tú estás reportando y no cambias, algo está pasando en ti. Yo te exhorto a que le preguntes a Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito hacer para que el texto se haga evidente en mi vida? Para que el texto me lleve a un crecimiento y a un desarrollo que realmente se me vea el cambio en mí. De entrada te digo que necesitamos lo que es el tema de hoy: fe y una integridad. Realmente, ¿con qué te vas a defender? No va a haber defensa. En el reino de los cielos, lo único que te puede defender es tu integridad y la fe que tú tienes. Si usted ve la Biblia, dice, siempre cuando vamos a un velorio, alguien, yo, como no conoces a la persona, yo cuando me ha tocado a mí hablar en un lugar así, al final Dios va a decir, te va a pedir cuentas de tu fe. Al final de tus días, ¿habrá fe en esta tierra? Hablando de que la tierra somos nosotros cuando volvemos otra vez a ella. ¿Encontrará fe Dios en esta tierra que se llama como te llames? En el caso mío, Esther. ¿Habrá fe en la tierra llamada Esther? ¿Y habrá fe en la tierra llamada Elizabeth? ¿Habrá fe en la tierra llamada Rosa Torres? ¿Habrá fe en la tierra llamada Cecilia? ¿Habrá fe en la tierra llamada Adriana? ¿Habrá fe en la tierra llamada Ariana? ¿Habrá fe en la tierra llamada Nayeli? ¿Habrá fe en la tierra llamada Radio Escuchas? ¿Habrá fe? En esta mañana hay que pedir a Dios que nuestra fe no falte. Y así como oró por Pedro, que nuestro Señor Jesucristo siempre esté intercediendo a favor tuyo y mío ante el trono de Dios, diciendo que mi hijo no le falte fe, que mi hija no le falte fe, que al que ya me ha aceptado no le falte fe. Oramos en esta mañana por fe, para que no te falte en el momento de la lucha y de la prueba, porque a mediación de una prueba puedes quedar. Por eso se necesita fe y una vida íntegra. Señor, en esta mañana yo te pido que la fe en nuestra vida no falte, que en el momento de la prueba, en lo más difícil, en la cima de la prueba, que es la mitad de la prueba, en la cima de la prueba, nuestra fe no falte para poder terminar el proceso. Que en esa montaña, en esa cobertura de la prueba, a mediación o en el nivel que estemos, nuestra fe no falte para poder pasar el proceso y poder aprovechar ese crecimiento y ese desarrollo que tú estás permitiendo en cada uno de nosotros. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder. Fortalece en esta mañana nuestra fe para poder terminar el proceso de la prueba. Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana una unción fresca, renovada para cada uno de los hermanos que están escuchando, para los que están ahí escribiendo, para los que se han reportado, para los que no pueden reportarse, para los que quizá nada más oyen y no pueden escribir. Yo te pido que tú a la distancia sigas obrando como lo has hecho. Así como nos has tocado, así como nos has llamado, de esa misma manera toca en esta mañana. Toca con tu Santo Espíritu y que podamos tener una fe renovada, una fe fortalecida y que nuestra fe realmente pueda un día ser inquebrantable
para poder permanecer firmes hasta el final de la prueba, hasta el final de nuestros días o hasta el final cuando tú vengas por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted dice, amén. Amén, amén, amén. Así que, pues le damos gracias a Dios por haber estado en esta mañana en nuestra enseñanza del día de hoy. Todavía nos quedan 2 clases sobre el libro de Job. Y me decía el hermano Joel que estaba muy extendido en las enseñanzas. Le digo, pues es que casi por lo regular Job nomás lo quieren abarcar en una sola predicación, y hay que sacarle en esta ocasión, en 7 lecciones, sacar por lo más que podamos aprender. Y en esta mañana lo que a mí me queda es cómo está tu fe y cómo está tu vida delante de Dios. Esa es la integridad para poder permanecer o para poder pasar una prueba. Toda prueba, como dice el libro de Santiago, no puede venir hasta o viene a nuestra vida siempre y cuando nosotros la podamos pasar. No, Dios no te va a probar más de lo que tú no puedas pasar. Aquí dice la hermana Rosa Torres. Gracias, Pastor Esther, por la palabra del día de hoy. Que Dios la bendiga siempre. Gracias, hermana Rosa. Estamos orando siempre por usted. Sabemos que Dios la está fortaleciendo en esa prueba que usted está padeciendo. Y no solamente a ella, sino a cada uno de nosotros. Cuando buscamos de Dios, Dios nunca nos va a dejar fuera. Él está siempre presente, esperando que tú y yo nos rindamos a Él. Esperando que le digamos, ayúdame, Dios. Job no tenía el Espíritu de Dios y pudo tener un entendimiento que solamente Dios puede ser el único que lo puede ayudar. Así que tú y yo con el Espíritu Santo podemos pues tener ese entendimiento de que no estamos solos en esta tierra. Él nos ayuda. Así cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos. Les recordamos que esta tarde tenemos nuestro culto, nuestra reunión general a las 5 de la tarde. Escúchenos a través de la radio, escúchenos a través de las diferentes plataformas donde ponemos la publicación del culto y pues no se quede en este día sin darle la gloria a Dios. No se quede en este día sin buscar su presencia. Vaya y busque una iglesia, no se quede en casa porque mañana muy tarde será. Pongo ese canto, porque mañana muy tarde será. Así que en esa mañana pues les bendecimos desde la hermosa ciudad de Río Bravo y le damos gracias a Dios por haber estado usted en sintonía de Jesucristo Rompiendo Límites. Dios les bendiga. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una palabra con solo 2 letras, muy pequeña pero llena de poder. Sin fe no se puede agradar a Dios, tienes que tenerla en el corazón. También el justo vivirá por ella, la fe da confianza, da la dirección. Da la dirección. Ve, tuvo Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decirle al problema te marchas de aquí para siempre, para decirle al cáncer hoy te secas, no me perteneces. Fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos
necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer. Fe, tuvo Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decirle al problema te marchas de aquí para siempre, para decirle al cáncer hoy te secas, no me perteneces. Fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer. Estás escuchando tu estación de radio, Jesucristo, rompiendo límites, con un mensaje de vida.